Lima, 1964. El aire del Pacífico entra pesado por las calles estrechas, mezcla de sal, polvo y caballos. En los portales se oye el golpe seco de los cascos sobre la piedra, el pregón de los vendedores, el murmullo de una ciudad que todavía se piensa virreinal aunque ya se llame república. Ese año nace José Pardo y Barreda, y el dato parece simple, una fecha en un registro, hasta que uno mira el Perú que lo recibe. Un país que aún no termina de curarse de sus guerras internas, que se asoma a la riqueza del guano y del salitre como quien mira un tesoro, sin candado, y que, sin saberlo, está a pocos pasos de una catástrofe que lo va a marcar por generaciones. Pardo nace en una familia donde la política no es un tema de sobremesa, es el aire mismo. Su padre, Manuel Pardo y Lavalle, es una figura central del civilismo, ese proyecto que quiere desplazar al caudillo militar y poner al civil, al administrador, al abogado, al hombre de club y de ministerio, en el centro del Estado. En el Perú del siglo XIX, eso no es una etiqueta elegante. Es una apuesta peligrosa, porque el país ha sido, durante décadas, un tablero donde los uniformes pesan más que los códigos, donde el pronunciamiento puede más que el debate, donde el poder se gana con bayonetas y se pierde con la misma rapidez. La infancia de José Pardo transcurre bajo esa sombra, y no es una sombra abstracta. En 1872, cuando José tiene apenas 8 años, su padre llega a la presidencia como el primer mandatario civil del Perú. Es un hito. También es una provocación. El civilismo no solo promete orden y administración, promete sobre todo que el Estado deje de ser botín de cuartel. Pero el Perú no cambia por decreto. Ese mismo año, un levantamiento militar intenta impedir la asunción de Manuel Pardo. Hay tensión en Lima, hay rumores, hay miedo. Y el niño crece viendo que la política no es un juego de salón, es una cuerda tirante que puede romperse. 5 años después, en 1878, esa cuerda se corta con violencia. Manuel Pardo es asesinado. Un disparo en el Senado, un crimen que sacude a la República y que deja una marca íntima en la familia. Para José Pardo, la política queda asociada a una escena brutal. El Estado como escenario de muerte. No es difícil imaginar lo que significa eso para un joven que, por apellido y por entorno, está destinado a moverse en ese mundo. La modernidad, en el Perú, no llega como una avenida iluminada, llega como un pasillo con ecos, donde cada paso puede despertar resentimientos antiguos, y luego viene la guerra. La Guerra del Pacífico estalla en 1879 y arrasa con la confianza del país. El Perú pierde territorios, pierde recursos, pierde orgullo. Lima es ocupada por tropas chilenas en 1881. La capital, esa ciudad de balcones y conventos, se convierte en un espacio de humillación cotidiana. Para la generación de Pardo, la guerra no es un capítulo escolar. Es el paisaje de su adolescencia, es ver a un Estado que se desarma, a una élite que discute mientras el país se desangra, a una sociedad que aprende, a golpes, que la riqueza sin instituciones es una invitación al desastre. En ese Perú herido se forma José Pardo. Su educación, como la de muchos jóvenes de familias influyentes, pasa por los circuitos donde se fabrican los cuadros del Estado. Aulas con disciplina, bibliotecas con autores europeos, conversaciones donde se citan constituciones y se comparan modelos. La palabra progreso circula como una moneda, pero el progreso, en el Perú de fines del XIX, tiene un problema. ¿Progreso para quién y a qué ritmo? La élite civilista cree en la escuela, en la administración, en el presupuesto ordenado, cree en la ley. Y cree también en que el país puede modernizarse sin alterar demasiado la estructura social que sostiene su poder. Pardo estudia Derecho. No es un detalle menor. En América Latina, el abogado no es solo un profesional. Es un arquitecto del Estado. El derecho es el idioma de la República, el lenguaje con el que se redactan las promesas y se justifican las decisiones. Un abogado puede ser ministro, parlamentario, diplomático, presidente. Puede moverse entre códigos y decretos como un músico entre partituras. Y Pardo aprende esa música en un momento en que el Perú intenta reconstruirse con piezas rotas. La posguerra trae una necesidad urgente: ordenar las finanzas, renegociar deudas, reactivar exportaciones, reconstruir infraestructura. El país entra en un ciclo donde el capital extranjero, sobre todo británico, tiene un peso enorme. Ferrocarriles, contratos, concesiones. La modernización llega con firmas y sellos, con intereses y garantías. Y en Lima, en los clubes y en los ministerios, se consolida una forma de gobernar que luego será llamada la República Aristocrática, un régimen donde el poder se concentra en una élite económica y social,
donde el partido civil es columna vertebral, donde la estabilidad se valora más que la participación amplia. José Pardo crece dentro de ese mundo, pero no como un simple heredero. Su biografía está atravesada por una tensión. El civilismo necesita mostrar que no es solo un club de apellidos, que puede producir administradores eficaces, reformistas, gente capaz de construir instituciones, y Pardo, con su formación y su apellido, parece hecho a medida para ese papel. Un liberal, sí, pero un liberal de orden. Un reformista, sí, pero desde arriba, la escuela como herramienta de progreso, pero también como mecanismo de integración controlada. Enseñar a leer, enseñar a obedecer, enseñar a ser ciudadanos sin desbordar el marco. En el Perú de fines del XIX, la escuela es un símbolo poderoso precisamente porque es escasa y desigual. En Lima hay colegios, hay maestros, hay cierta vida intelectual. En provincias, la realidad es otra. Distancias enormes, caminos difíciles, comunidades indígenas marginadas, haciendas donde el trabajo y la deuda atan a la gente a la tierra. Hablar de educación pública en ese contexto es hablar de un Estado que intenta llegar donde casi no existe. Y esa idea, el Estado entrando al aula, va a convertirse en una obsesión política para Pardo. Antes de ser presidente, Pardo es un hombre de partido. El partido civil no es una maquinaria electoral moderna como las del siglo XX. Es una red de notables, de familias, de intereses económicos, de periódicos, de influencias en el Congreso. Se decide en reuniones, en acuerdos, en pactos. Se sostiene con la promesa de estabilidad y con la capacidad de administrar el país sin sobresaltos militares. Pero esa estabilidad tiene un costo. Deja fuera a muchos. Y los que quedan fuera tarde o temprano golpean la puerta, a veces con votos, a veces con huelgas, a veces con fusiles. Pardo entra a la política en un momento en que el civilismo busca consolidarse tras la guerra y tras años de gobiernos marcados por la reconstrucción. La figura de Nicolás de Piérola, por ejemplo, pesa como un recordatorio de que el caudillismo no ha muerto. Piérola, con su carisma y su capacidad de movilización, representa otra forma de hacer política. Más directa, más popular, más personalista. El civilismo, en cambio, se presenta como administración, como técnica, como seriedad. Dos estilos, dos lenguajes. Y en el fondo, dos maneras de imaginar el Perú. José Pardo se mueve en ministerios, en cargos públicos, en el Congreso. Su carrera se va tejiendo con paciencia, como se teje una red. Relaciones, reputación, confianza. En esos años la política peruana es también una política de papel. Decretos, memorias ministeriales, presupuestos, informes. El Estado se escribe, y quien sabe escribir lo manda. Pardo aprende a mandar con tinta. La Lima donde Pardo se hace adulto es una ciudad que cambia lentamente. Hay tranvías, hay alumbrado que empieza a expandirse, hay cafés donde se discute Europa, hay periódicos que moldean opinión. Pero también hay barrios pobres, hay trabajadores que viven al día, hay migración interna, hay tensiones raciales y sociales que la élite prefiere no mirar de frente. La modernización es visible en ciertas avenidas y completamente invisible en otras. Y esa desigualdad no es solo económica, es una desigualdad de ciudadanía. ¿Quién cuenta como peruano pleno? ¿Quién tiene voz? ¿Quién entra al aula y quién se queda en la calle? El civilismo, con su fe en la educación, cree tener una respuesta. Formar ciudadanos. Pero formar ciudadanos toma tiempo. Y el Perú, a fines del XIX, no tiene paciencia. La economía exportadora genera riqueza. Sí, pero también concentra beneficios. El azúcar, el algodón, los minerales. El país se conecta al mundo como proveedor de materias primas. Eso trae ferrocarriles, puertos, bancos. Trae también dependencia de precios internacionales y una estructura social rígida. En la costa, las haciendas. En la sierra, comunidades y gamonales. En la selva, fronteras económicas que se abren con violencia. El Estado intenta ser moderno, pero su base social sigue siendo profundamente desigual. En ese escenario, Pardo se perfila como un civilista de nueva generación. No es el fundador heroico como su padre, es el administrador que llega después del trauma, el que cree que la república se salva con instituciones. Y ahí aparece el motivo que lo acompañará siempre. La escuela y el aula, no como metáfora bonita, sino como política concreta. Presupuestos para maestros, programas, inspecciones, edificios, manuales. La idea de que el Perú puede ser un país distinto si el Estado logra sentar a los niños frente a un pizarrón, pero mientras el aula se imagina como futuro, la calle empieza a hablar otro idioma. A fines del XIX y comienzos del XX, el mundo del trabajo cambia.
Crecen los puertos, los talleres, las fábricas pequeñas, los servicios urbanos, aparecen organizaciones obreras, mutuales, sociedades de resistencia, llegan ideas, anarquismo, socialismo, sindicalismo. No llegan como libros finos a bibliotecas aristocráticas. Llegan como panfletos, como discursos en plazas, como conversaciones en imprentas y muelles. La calle se politiza. Y el civilismo, acostumbrado a gobernar desde clubes y ministerios, mira ese fenómeno con mezcla de preocupación y distancia. Pardo, sin embargo, no es un reaccionario simple. Su liberalismo es real en el sentido clásico. Cree en libertades, en legalidad, en un Estado que funcione, pero su liberalismo tiene límites marcados por su mundo social. La república que imagina es una república ordenada, con participación controlada, con reformas graduales. No es la revolución. No es el salto al vacío, es el aula, no la barricada. La consolidación del partido civil en esos años no es solo electoral, es cultural. Se construye una idea de buen gobierno, asociada a tecnócratas de la época. Ministros que hablan de estadísticas, de recaudación, de obras públicas. Se valora la estabilidad monetaria, la confianza de inversionistas, la imagen internacional. El Perú quiere volver a ser respetado después de la derrota. Quiere parecer serio, y Pardo encaja en esa estética. Sobriedad, preparación, capacidad de negociación, pero la política peruana nunca es solo estética. Es conflicto, es región contra capital, es costa contra sierra, es élite contra sectores emergentes, y es, también, memoria. La memoria del asesinato de Manuel Pardo, la memoria de la ocupación de Lima, la memoria de la fragilidad del Estado. Esa memoria empuja a los civilistas a temer el desorden casi como una fobia. El desorden para ellos no es una incomodidad, es el camino de regreso al desastre. En los pasillos del poder, Pardo se convierte en una figura central del civilismo, no por un golpe de suerte, sino por acumulación, por presencia constante, por capacidad de articular. En un partido de notables la confianza es capital. Y Pardo la tiene, por apellido sí, pero también por trayectoria. La política peruana de entonces se decide muchas veces en conversaciones privadas, en acuerdos que luego se traducen en votaciones. El Congreso es un escenario, pero el guión se escribe antes, y Pardo aprende a escribirlo. Mientras tanto, el país sigue cambiando. La educación, incluso limitada, empieza a expandirse. Se discute la necesidad de un sistema más organizado. Se habla de formar maestros, de inspeccionar escuelas, de uniformar programas. La idea de que el Estado debe asumir un rol más activo en la enseñanza gana terreno. No es solo filantropía, es control social, es construcción nacional, es intento de integrar un país fragmentado, en un Perú donde muchos hablan quechua o aymara y donde la ciudadanía efectiva es un privilegio. La escuela aparece como herramienta de castellanización y de creación de una identidad común, una identidad diseñada desde Lima. Y ahí está la paradoja que se va gestando sin necesidad de nombrarla. Modernizar puede significar abrir puertas, pero también puede significar reforzar jerarquías. La escuela puede ser ascensor social para algunos, y al mismo tiempo un mecanismo para que el Estado diga cómo se debe pensar, hablar, comportarse. Pardo, formado en el liberalismo civilista, cree en la escuela como bien público, pero su mundo social la concibe también como instrumento de orden. A comienzos del siglo XX, el Perú vive un momento de relativa estabilidad política comparado con décadas anteriores. Esa estabilidad permite planificar, permite hablar de reformas, permite imaginar un Estado más eficiente, pero también crea complacencia. La élite se acostumbra a gobernar sin grandes sobresaltos, a negociar entre pocos, a creer que el país real, el de la Sierra Profunda, el de los trabajadores urbanos, el de las regiones, puede esperar, y el país real no espera, se mueve, se organiza, se impacienta. José Pardo llega a la antesala de la presidencia en ese contexto. Un civilismo que se siente dueño natural del gobierno. Un Estado que quiere modernizarse con técnicas administrativas. Una sociedad que empieza a presionar desde abajo. Pardo no es un outsider que viene a romper. Es el producto más refinado de ese sistema. Y precisamente por eso, su figura resulta tan reveladora. Porque en él se concentra la promesa civilista de progreso y al mismo tiempo, su límite estructural. En Lima, la política se vive entre edificios oficiales y salones privados. El Palacio de Gobierno con su solemnidad, los ministerios con sus escritorios y expedientes, el Congreso con sus discursos, pero también los clubes donde se fuma y se conversa, donde se cierran acuerdos, donde se decide quién será candidato. La República se administra con papeles, pero también con apellidos. Y Pardo,
con su formación jurídica y su disciplina civilista, se convierte en el candidato natural cuando el partido busca continuidad, con renovación, alguien que represente modernidad sin sobresalto. El Perú, que se acerca a 1904, año en que Pardo será elegido presidente, es un país que quiere creer en el futuro. Hay exportaciones, hay obras, hay una capital que se embellece, pero bajo esa superficie hay tensiones acumuladas. Desigualdad, exclusión, demandas regionales, un mundo laboral que empieza a hablar con voz propia. La escuela en el imaginario civilista es el puente, la calle, en la realidad social, es el recordatorio de que el puente todavía no llega a la otra orilla. José Pardo, antes de sentarse en el sillón presidencial, ya carga con una herencia pesada, la del primer presidente civil asesinado, la de una república que aprendió a temer el caos, la de un partido que gobierna como si el país fuera un directorio, y carga también con una convicción, que el Perú puede ser construido desde el aula, desde el maestro, desde el presupuesto educativo, y desde la administración pública. Convicción firme, convicción elegante, convicción también vulnerable, porque el Perú no es solo un proyecto de escritorio, es un país de distancias, de climas, de lenguas, de memorias, un país donde la modernización puede ser un tranvía en Lima y al mismo tiempo un camino de herradura en la sierra, un país donde el Estado puede inaugurar una escuela y a pocas cuadras reprimir una protesta, dos Perús que se rozan sin encontrarse del todo. Y así, con ese ruido de fondo, el aula como promesa, la calle como presión, José Pardo Ibarreda llega al umbral del poder, no como un caudillo que conquista, sino como un civil que administra, no como un revolucionario, sino como un reformista de traje oscuro, en un país que ya aprendió, demasiadas veces, que el orden puede ser frágil, y que la modernidad, cuando se impone desde arriba, siempre deja a alguien abajo mirando hacia la puerta cerrada. 1904. Lima amanece con una luz blanca, casi metálica, que rebota en las fachadas y en los charcos que dejan los aguateros. En los patios del Palacio de Gobierno, el eco de los pasos suena distinto, cuando el que entra no es un general con sable, sino un abogado con papeles. José Pardo Ibarreda llega a la presidencia con esa compostura civilista que parece hecha de almidón y de cifras. Orden, administración, escuela, y sin embargo el país que recibe no es una hoja en blanco. Es un cuaderno usado, con tachaduras, con páginas arrancadas por la guerra, con márgenes llenos de anotaciones que nadie quiso leer. El civilismo para entonces ya no es una novedad heroica. Es costumbre, es red. Es una manera de gobernar que se apoya en el Congreso, en los ministerios, en los bancos, en los periódicos, en los clubes donde se decide quién es serio y quién es peligroso. Pardo no llega a romper esa maquinaria, llega a hacerla funcionar mejor. Y ahí está su promesa, también su condena, porque modernizar en el Perú de comienzos del siglo XX no significa solo poner tranvías o abrir avenidas. Significa tocar nervios. Significa decidir quién paga impuestos y quién no. Quién entra a la escuela y quién se queda fuera. Quién tiene voz en la municipalidad y quién solo aparece cuando hay que reclutar soldados o cobrar contribuciones. La modernización es un verbo que suena limpio en los discursos, pero en la práctica es una pelea por el control del Estado. Pardo asume con un programa que, visto desde hoy, parece casi obsesivo. Educación pública, reorganización administrativa, fortalecimiento de la capacidad del Estado. No es casualidad. En su mundo, el aula es el laboratorio donde se fabrica la nación. El maestro es un funcionario tan importante como el recaudador. El cuaderno y el pizarrón son herramientas de gobierno. Y el Estado, si quiere dejar de ser un fantasma en provincias, tiene que aparecer con algo más que un destacamento. Tiene que aparecer con una escuela. La escena se repite en memorias ministeriales, en decretos, en presupuestos. Crear, ordenar, inspeccionar. La educación deja de ser un asunto disperso, de beneficencia o de iniciativas locales, para convertirse en política pública con pretensión nacional. Se habla de escuelas fiscales, de normalismo, de formación de maestros, de inspecciones que viajan por caminos malos para verificar si el aula existe de verdad o solo en el papel. Se discute el currículo, la disciplina, la lengua. Se quiere un país que aprenda a leerse a sí mismo en castellano, con mapas colgados en la pared, con retratos oficiales, con una idea de patria que baja desde Lima como un manual. Pero el Perú no es un salón de clase, es un territorio de distancias brutales. La costa con sus haciendas azucareras y algodoneras, la sierra con comunidades y gamonales, la selva con economías de frontera donde la ley llega tarde o no llega. En Lima, el Estado puede imprimir reglamentos.
En Ayacucho o Puno, el Estado tiene que negociar con poderes locales que no se sienten subordinados a un ministro. Y cuando el Estado intenta entrar con la escuela, muchas veces entra también con el inspector, con el juez, con el cobrador. La escuela trae promesa, trae también vigilancia. Pardo entiende la administración como una máquina que debe dejar de chirriar, reorganiza oficinas, impulsa reformas para hacer más eficiente la recaudación, busca ordenar el gasto. La república aristocrática se sostiene en una idea casi moral: el presupuesto equilibrado como virtud, la estabilidad como religión, y Pardo es un creyente. En los ministerios se multiplican los informes, las estadísticas, las tablas. El Estado se mira al espejo de los números para convencerse de que está avanzando. En paralelo, el país se conecta más al mundo. Exportaciones, puertos, capitales. El Perú de esos años vive de vender hacia afuera. Azúcar, algodón, minerales. La modernización económica tiene un ritmo propio, marcado por precios internacionales y por inversiones que no siempre responden a necesidades internas. Se construyen obras, se amplían servicios, se habla de progreso, pero el progreso, como siempre, tiene dirección. Va desde ciertos centros hacia ciertas periferias y deja otras zonas en penumbra. En Lima, la modernidad se siente en detalles: el tranvía que corta la ciudad con su campanilla, el alumbrado que alarga las noches, los cafés donde se discute Europa como si estuviera a la vuelta de la esquina. En los barrios populares, la modernidad se siente de otra manera, como aumento del costo de vida, como jornadas largas, como alquileres apretados, como la sensación de que el Estado aparece más para ordenar que para aliviar. Y en provincias muchas veces, la modernidad es un rumor. Llega en forma de decreto, de impuesto, de conscripción o de un maestro joven que trae libros y una autoridad prestada. El primer gobierno de Pardo se mueve con esa lógica: construir Estado. Y construirlo, para el civilismo, es construirlo desde arriba, con instituciones que disciplinen el territorio. La educación es el emblema porque permite decir: estamos formando ciudadanos, sin tocar de frente la estructura social que produce desigualdad. Se puede inaugurar una escuela sin discutir la tierra. Se puede aumentar el número de maestros sin alterar el poder de los grandes propietarios. Se puede hablar de igualdad ante la ley mientras la vida cotidiana sigue organizada por jerarquías antiguas, y aún así no es poca cosa. En un país donde el Estado ha sido históricamente frágil, donde la guerra dejó cicatrices y la política fue durante décadas un asunto de cuarteles, la expansión de la educación pública y la profesionalización administrativa son pasos reales. Pardo no es un improvisado. Es un presidente que cree en el expediente, en el reglamento, en la continuidad. Su estilo es el del despacho: leer, firmar, ordenar, insistir. Pero mientras en los ministerios se redactan planes, en la calle se acumula otra energía. El mundo del trabajo urbano crece, los puertos hierven, los talleres se multiplican, las imprentas escupen periódicos y panfletos. Las ideas viajan con los marineros, con los migrantes, con los obreros que escuchan hablar de jornadas de 8 horas, de sindicatos, de huelgas. La palabra organización empieza a tener un peso nuevo, y la élite, acostumbrada a que la política sea un asunto de notables, descubre que hay gente que hace política sin pedir permiso. Pardo, como liberal, no puede ignorar del todo esa realidad, pero su respuesta tiende a ser institucional, gradual, controlada. El Estado debe regular, sí, pero sin abrir la puerta a lo que el civilismo teme: el desborde. La calle, para el civilismo, es un lugar que hay que administrar como se administra un presupuesto, evitando déficits, evitando sorpresas. El problema es que la calle no se deja cuadrar en una tabla. En esos años, además, el Perú vive tensiones regionales que no se resuelven con decretos. Lima concentra decisiones, recursos, prestigio. Las provincias reclaman atención, obras, representación. El centralismo es una forma de poder y también una forma de ceguera. Desde el palacio se puede creer que el país avanza porque se inaugura una escuela en la capital o se reorganiza un ministerio. Pero en la sierra, donde el gamonal manda más que el juez, la idea de ciudadanía suena lejana. Y cuando el Estado aparece, muchas veces aparece aliado con los poderes locales, no contra ellos. La educación en ese contexto tiene un doble filo. Por un lado, abre puertas, alfabetiza, crea oportunidades, forma cuadros. Por otro, impone una cultura oficial que puede sentirse como invasión. El niño que aprende a leer en castellano aprende también qué historia debe recordar y cuál debe olvidar. Aprende un mapa donde Lima es el centro, aprende una disciplina que no siempre coincide con la vida de su comunidad. La escuela integra, sí,
pero integra bajo condiciones. Pardo impulsa la idea de un sistema educativo más coherente, con mayor presencia estatal. Se fortalece la noción de que el maestro es un agente del Estado, no solo un vecino ilustrado. Se busca profesionalizar, inspeccionar, estandarizar, y eso requiere dinero, presupuesto, recaudación. Ahí aparece el límite clásico del reformismo civilista. Se quiere un Estado más grande en funciones, pero se gobierna dentro de una coalición que no siempre está dispuesta a pagar el costo político y económico de ese crecimiento. Modernizar sin redistribuir es como construir un segundo piso sobre una casa cuyos cimientos siguen siendo desiguales. En el Congreso la política se juega con alianzas frágiles, con negociaciones de pasillo, con la lógica de los clubes. El civilismo no es un bloque monolítico, es una constelación de intereses. Pardo tiene que gobernar con esa realidad, cuidando equilibrios, evitando rupturas internas, manteniendo la imagen de estabilidad, y esa imagen es crucial. El Perú quiere mostrarse confiable ante el mundo, especialmente ante los capitales que financian obras y compran exportaciones. La estabilidad es un activo, también una trampa, porque para mantenerla muchas veces se posponen conflictos en lugar de resolverlos. El primer gobierno de Pardo deja obras y reformas que alimentan la narrativa de modernización. Más atención a la educación, más orden administrativo, un Estado que intenta ser menos improvisado. Pero el costo político se acumula en silencio. Cada reforma técnica tiene efectos sociales. Cada intento de ordenar la recaudación toca bolsillos. Cada inspección escolar toca orgullos locales. Cada decisión centralista alimenta resentimientos regionales. Y cada vez que la calle se moviliza, el gobierno tiene que decidir. Dialogar, ceder, reprimir, ignorar. Ninguna opción es limpia. En Lima, la distancia entre el aula y la calle se vuelve visible. En el aula se habla de civismo, de patria, de progreso. En la calle se habla de salario, de pan, de jornada, de abuso. Dos lenguajes, dos urgencias. Y el gobierno, que se siente cómodo en el lenguaje del aula, se incomoda en el lenguaje de la calle, porque la calle no pide solo escuelas, pide poder, pide reconocimiento, pide que el Estado no sea solo un maestro con regla, sino también un árbitro que limite a los fuertes. Pardo, además, gobierna con la memoria del desorden como amenaza permanente. El civilismo nació como reacción al caudillismo militar, y esa herida sigue abierta. Cada protesta puede ser leída como antesala de un pronunciamiento. Cada conflicto social puede ser interpretado como riesgo de inestabilidad, y cuando la prioridad es evitar el regreso del cuartel a la política, se tiende a privilegiar el control. La modernización, entonces, se vuelve una modernización vigilada. El país, mientras tanto, sigue transformándose. La economía exportadora crea nuevos actores. Empresarios, comerciantes, trabajadores urbanos, la prensa se vuelve más influyente. La opinión pública, aunque limitada por el sistema electoral y por la estructura social, empieza a tener más peso, y el civilismo, que se siente dueño natural del Estado, empieza a enfrentar un desgaste. La sensación de que gobierna para un círculo estrecho, de que su modernización beneficia más a unos que a otros. El primer mandato de Pardo termina en 1908. No cae por un golpe. No se derrumba en una crisis espectacular. Termina como suelen terminar los gobiernos de la República aristocrática, con la idea de continuidad, con el relevo dentro del mismo mundo, con la convicción de que el país avanza porque el Estado está más ordenado que antes, y sin embargo bajo esa superficie, el Perú ya es otro, más urbano, más conectado, más consciente de sus desigualdades, más dispuesto a organizarse. Pardo deja la presidencia con el prestigio del reformista técnico, del civilista que apostó por la escuela como columna vertebral del progreso, pero también deja una pregunta que se siente en el aire, aunque nadie la escriba en un decreto. Si el Estado puede expandirse para enseñar, ¿por qué no puede expandirse para proteger? Si puede llegar con un maestro, ¿por qué no llega con justicia efectiva? Si puede ordenar oficinas en Lima, ¿por qué no puede ordenar la vida en provincias donde el poder real no está en el papel? La escuela queda como símbolo, edificios, maestros, programas, un país que aprende a leer, y al mismo tiempo una calle que aprende a reclamar. El civilismo cree que educar es integrar. La calle empieza a sospechar que integrar no es lo mismo que incluir, y esa diferencia, pequeña en palabras, enorme en política, se queda latiendo después de 1908, como un ruido de fondo que no se apaga, con discursos ni con balances presupuestales. Pardo se retira del sillón presidencial sin estridencias, pero no se retira del destino del país. Su figura queda asociada a una modernización que se siente real y a la vez insuficiente. Un presidente que quiso construir nación desde el aula, mientras el Perú, afuera, en la calle,
empezaba a exigir algo más que lecciones de civismo. Exigía que la República dejara de ser un proyecto administrado por pocos y se convirtiera de verdad en un espacio compartido. Y esa exigencia, todavía dispersa, todavía desigual, ya no iba a desaparecer, solo iba a crecer. 1908 no es un punto final, es un cambio de ritmo. José Pardo sale de Palacio con la misma sobriedad con la que entró. Sin sable, sin caballo, sin banda de caudillo, un civilista que cree en la continuidad como si fuera una ley natural. Pero el Perú no es una ley natural, es una mezcla de mareas. Y en los años que siguen, esas mareas empiezan a empujar con una fuerza que ya no cabe en los salones del Club Nacional ni en los pasillos del Congreso. Pardo vuelve a su lugar en la política como vuelven los hombres de su clase. No a la calle, sino a la red. Directorios, conversaciones, periódicos, comités. El Partido Civil, que durante décadas se ha presentado como el antídoto contra el militarismo, se acostumbra a gobernar como quien administra una empresa, con balances, con nombres conocidos, con la idea de que el país es un mecanismo que se ajusta con tornillos. Y sin embargo el mecanismo empieza a calentarse, porque el Perú de la década de 1910 ya no es el Perú que Pardo ordenó desde el escritorio. Lima crece y se densifica. Los barrios populares se estiran como manchas de tinta. El puerto del Callao no es solo un muelle. Es una puerta por donde entran mercancías, sí, pero también palabras, panfletos, canciones. Rumores de huelgas en otros países, la idea de que el trabajo puede organizarse y plantarse, la idea de que el patrón no es un destino. En las haciendas de la costa, el azúcar y el algodón siguen marcando el pulso. En la sierra el gamonalismo no se evapora por decreto. En la selva la economía de frontera tiene su propia brutalidad. Y en todas partes, el Estado aparece con una cara que muchos reconocen demasiado bien. La del cobro, la del reclutamiento, la del trámite. La escuela, esa promesa civilista, existe, pero no alcanza. Y cuando alcanza, a veces llega como una orden más, como una disciplina más, como un castellano impuesto sobre lenguas que ya nombraban el mundo antes de que Lima lo dibujara en un mapa. Pardo observa todo eso desde el centro de la política, y el centro también se mueve. Los gobiernos que siguen a su primer mandato intentan mantener la misma música. Estabilidad, exportaciones, obras, administración, pero el mundo se encarga de desafinarla. En 1914 estalla la Gran Guerra en Europa, y aunque los cañones suenen lejos, el eco llega a los mercados. Los precios internacionales se vuelven una ruleta, el comercio se altera, el costo de vida en las ciudades empieza a sentirse como una piedra en el bolsillo, y cuando el pan sube, la paciencia baja. En ese clima, el civilismo ya no es solo orden, es también oligarquía, palabra que empieza a circular con más filo. No es que antes no existiera la desigualdad, es que ahora se nombra más. Se imprime, se grita, se discute en sindicatos, en sociedades de resistencia, en reuniones donde el humo del cigarro se mezcla con el olor a tinta fresca. La política deja de ser exclusivamente parlamentaria, se vuelve callejera. Y la calle no pide permiso. Entonces llega 1915, y con 1915 el regreso de Pardo no vuelve como un salvador romántico, vuelve como una solución conocida, un hombre de Estado, dicen, un administrador probado. Un presidente que entiende la educación, la hacienda pública, la maquinaria. En un país que se siente más nervioso, la élite busca una mano firme, pero no militar, una mano civil. Pardo encaja perfecto en esa fantasía. Modernizar sin romper. Reformar sin incendiar. La elección que lo devuelve al poder no ocurre en un vacío. El Perú vive una tensión política que no se resuelve con buenos modales. Guillermo Billinghurst, presidente desde 1912, había intentado apoyarse en sectores populares y en el movimiento obrero, coqueteando, con reformas y con un estilo más plebeyo, más directo, más dispuesto a presionar al Congreso. Para el civilismo eso era una alarma. Para los militares una oportunidad. En 1914 el golpe de Óscar R. Benavides derriba a Billinghurst. Otra vez el cuartel. Otra vez la interrupción. Otra vez el recordatorio de que la república aristocrática, tan orgullosa de su civilidad, no ha logrado desterrar del todo la tentación del pronunciamiento, y ahí aparece Pardo como el puente, el hombre que puede devolver la política a los civiles, recomponer la fachada institucional, calmar a los mercados, tranquilizar a los notables. Su retorno en 1915 tiene algo de restauración, pero también de apuesta. El país ha cambiado, y el civilismo necesita demostrar que puede gobernar un Perú más ruidoso, más organizado, más impaciente. Lima, en esos días, es una ciudad de contrastes que se ven en una misma cuadra.
El tranvía pasa con su campanilla, y al lado un vendedor ambulante ofrece comida barata, los cafés discuten Europa, y a pocas calles los talleres trabajan con jornadas largas. En las escuelas, los niños repiten lecciones de civismo. En las plazas, los obreros aprenden otra gramática, la del mitin, la del pliego de reclamos, la de la huelga, aula y calle, dos Perús que se miran de reojo. Pardo asume en 1915 con el mismo credo que lo definió: Estado, educación, administración. Pero ahora el Estado no puede limitarse a enseñar, tiene que responder. Y responder en un país donde las demandas ya no son susurros. Son listas, son organizaciones, son federaciones, son periódicos obreros. Son dirigentes que saben negociar y también saben paralizar. El civilismo, además, ya no tiene el monopolio del prestigio. Hay nuevos liderazgos, nuevas ambiciones. Augusto B. Leguía, por ejemplo, no es un desconocido. Ya fue presidente entre 1908 y 1912, y su figura combina algo que inquieta y seduce a la vez. Modernizador, sí, hábil con las finanzas, sí, pero también personalista, con un olfato para el poder que no se conforma con ser un engranaje del partido. Leguía es el tipo de político que entiende que la modernización puede ser un discurso para ampliar autoridad, para construir un nuevo orden con viejas herramientas: control, lealtades, propaganda y, si hace falta, fuerza. Pardo, en cambio, es el hombre del procedimiento, del acuerdo parlamentario, de la legalidad como forma, y esa diferencia, que en tiempos tranquilos puede parecer un matiz, en tiempos tensos se vuelve un abismo. Su segundo gobierno empieza con la necesidad de recomponer. El golpe de 1914 dejó heridas. Hay que devolver confianza a las instituciones. Hay que mostrar que el Perú no es un país condenado a la interrupción. Pardo se apoya en el Congreso, en los ministerios, en la burocracia que él mismo ayudó a fortalecer años atrás, y vuelve a mirar a la escuela como símbolo. Más maestros, más inspección, más presupuesto, más normalismo. La idea persiste. Si el Estado enseña, el Estado integra. Si el Estado integra, el Estado pacifica. Pero la pacificación no se decreta, y menos cuando el bolsillo aprieta. La guerra mundial altera el comercio y los precios. La inflación se siente en la mesa. El salario en muchos casos no acompaña. En los barrios obreros, el cálculo es simple. Si el pan sube hoy, la paciencia se acaba mañana. Y la organización obrera, que ya venía creciendo, encuentra un combustible perfecto. Se multiplican las huelgas. Se discuten jornadas, se exige la jornada de 8 horas, esa consigna que viaja por el mundo como una chispa. El gobierno de Pardo se enfrenta a un dilema que lo persigue como sombra. Si cede demasiado, la élite lo acusa de abrir la puerta al desorden. Si reprime demasiado, la calle lo convierte en enemigo. Y Pardo no es un hombre de gestos teatrales. Su instinto es administrar el conflicto, encauzarlo, regularlo. Pero el conflicto no siempre quiere ser encauzado. A veces quiere ser escuchado. A veces quiere ganar. En 1919, el Perú reconocerá oficialmente la jornada de 8 horas, pero el camino hacia esa conquista se pavimenta con paros, con presión, con tensión. Antes de llegar a ese punto, el país vive episodios donde el orden se siente frágil. Los obreros del Callao, los trabajadores de Lima, distintos gremios, van probando su fuerza. La ciudad aprende lo que significa una paralización. Menos transporte, menos abastecimiento, más nervios. La calle se convierte en un actor que puede detener la rutina, y cuando la rutina se detiene, el Estado se revela. ¿Es árbitro o es guardia? Pardo intenta sostener el equilibrio. Hay medidas, hay negociaciones, hay momentos de dureza. El civilismo, acostumbrado a gobernar con la idea de que la estabilidad es el bien supremo, mira con temor cualquier concesión que parezca premiar la presión. Pero la presión no desaparece por miedo, se organiza mejor. Mientras tanto, en provincias, el centralismo sigue siendo una herida abierta. Las demandas regionales no son solo económicas, son también políticas. Representación, obras, atención. En la sierra, las comunidades viven bajo estructuras de poder local, donde el Estado formal convive con el poder real del gamonal. La escuela puede llegar, sí, pero llega a un territorio donde la justicia cotidiana no está en los códigos, sino en relaciones de dependencia. Y cuando el Estado intenta intervenir, muchas veces lo hace con cautela, porque necesita a esos poderes locales para gobernar. Modernizar desde arriba significa, a menudo, pactar con lo de abajo, y esos pactos tienen precio. Pardo, liberal en el discurso, se mueve dentro de una coalición que no quiere cambios demasiado rápidos. El Partido Civil es una alianza de intereses: hacendados, comerciantes, banqueros, profesionales.
No es un partido de masas, no está diseñado para absorber la energía de la calle, sino para administrarla desde lejos. Y en 1915-1919 la distancia se vuelve peligrosa. La prensa juega su papel. Los diarios de Lima no solo informan, moldean, definen quién es responsable y quién es agitador. La palabra anarquista se usa como etiqueta para simplificar un mundo obrero que es más diverso. Hay anarcosindicalistas, sí, pero también mutualistas, socialistas, reformistas, católicos sociales. Hay gente que quiere revolución y gente que quiere pan. Y a veces es la misma gente en distintos días. Pardo desde Palacio ve informes, estadísticas, partes policiales, memorandos. El Estado que él ayudó a construir produce papel, mucho papel. Y el papel, en un gobierno civilista, es una forma de control. Si está escrito, existe. Si está registrado, se puede ordenar. Pero la calle no cabe en un expediente. La calle se mueve más rápido que la tinta. En el aula, mientras tanto, el proyecto continúa. Maestros que viajan a provincias con maletas de libros, escuelas que se inauguran con discursos donde se repite la palabra progreso, niños que aprenden a escribir su nombre, a leer un texto patriótico, a memorizar fechas. Es real, es concreto, es una transformación lenta de largo plazo. Pero el gobierno de Pardo no tiene el lujo del largo plazo. Tiene 4 años. Y esos 4 años están atravesados por una cuenta regresiva política que se siente cada vez más cerca. La sucesión presidencial. Porque en el Perú de entonces la sucesión no es solo un trámite electoral, es una batalla por el control del Estado. Y el Estado, con sus contratos, sus obras, sus empleos, sus concesiones, es el gran botín moderno. La república aristocrática se ha sostenido en la idea de alternancia dentro de un mismo mundo, pero ese mundo empieza a fracturarse. Hay civilistas que quieren continuidad pura, hay otros que quieren adaptarse, y hay figuras como Leguía que ven en la fractura una oportunidad. Leguía entiende algo que Pardo, por temperamento y por tradición, no termina de abrazar, que la modernización puede venderse como ruptura, que se puede prometer un Estado más grande, más activo, más nacional, y al mismo tiempo concentrar poder, que se puede hablar de obras, de carreteras, de escuelas, de crédito, y usar ese lenguaje para construir un régimen personal. El nuevo orden no necesita negar la modernización, puede apropiársela. Pardo, en cambio, representa una modernización institucional, lenta, de reglamento. Y esa modernización, aunque real, se siente insuficiente para quienes viven la urgencia del día a día. El obrero que no llega a fin de mes no se consuela con la promesa de una escuela que dará frutos en 20 años. El provinciano que ve cómo Lima decide todo no se calma con un informe ministerial. El joven político ambicioso no se conforma con esperar turno en un partido de notables. La tensión se acumula también dentro del propio aparato estatal. Los militares, aunque formalmente subordinados, siguen siendo un factor. El golpe de 1914 lo demostró. Pardo necesita mantenerlos a raya sin provocarlos. Necesita presupuesto para educación y administración, pero también necesita sostener el orden. Y el orden, en momentos de huelga, suele pedir policía, tropas, disciplina. El Estado se estira. Y cuando un Estado se estira demasiado, se rompe por algún lado. En 1917 y 1918 el clima social se vuelve más áspero. La guerra mundial entra en su fase final y los efectos económicos se sienten con fuerza. Hay escasez de ciertos productos, hay especulación, hay malestar. La política internacional también influye en el imaginario. Revoluciones, caídas de imperios, nuevas ideas sobre derechos y ciudadanía. No es que el Perú copie mecánicamente lo que pasa afuera, pero el aire del mundo cambia, y el Perú respira ese aire. En Lima, los mítines se vuelven parte del paisaje. La plaza, la esquina, el local sindical, voces que se elevan, carteles, consignas. La policía observa, a veces interviene, a veces deja hacer. Cada decisión es un mensaje. Si reprime, alimenta el resentimiento. Si tolera, inquieta a los sectores que temen el desborde. Pardo camina sobre una cuerda floja, y su estilo, prudente, legalista, no siempre sirve cuando el público quiere gestos. La educación, su bandera, sigue siendo su refugio moral. En los discursos, la escuela aparece como la gran respuesta. Formar ciudadanos, elevar la cultura, integrar la nación. Y hay algo profundamente sincero en esa convicción. Pardo no usa la escuela solo como propaganda, la cree. La escuela es su manera de imaginar un Perú menos violento, menos improvisado, menos dominado por caudillos. Pero la escuela también es lenta. Y la calle es inmediata.
En el Congreso las alianzas se vuelven más difíciles, la política de clubes y notables funciona mientras el país acepta que la política es cosa de pocos. Pero cuando la calle se organiza, cuando la prensa popular crece, cuando los sindicatos presionan, el Congreso empieza a parecer un teatro cerrado, y el civilismo, que se siente cómodo en ese teatro, empieza a perder audiencia. La sucesión de 1919 se acerca como una sombra que se alarga. ¿Quién será el próximo presidente? ¿Continuidad civilista? ¿Un candidato que calme a la élite? ¿Un hombre que seduzca a la calle? Leguía se mueve, hace campaña, construye apoyos, promete, habla de reformas, habla de un país nuevo, y lo hace con una habilidad que inquieta a Pardo y a los suyos. Leguía no se presenta como enemigo de la modernización civilista, se presenta como su versión más audaz, más rápida, más nacional. Pardo, atrapado entre su coalición y la presión social, intenta sostener el proceso electoral dentro de los cauces tradicionales. Pero los cauces tradicionales ya están erosionados. La confianza en el sistema electoral es limitada. Las acusaciones de manipulación de control oligárquico circulan, y en ese ambiente cualquier chispa puede encender un incendio. La calle, mientras tanto, no espera la elección para actuar. Las demandas laborales siguen, los conflictos se multiplican, la idea de derechos sociales gana terreno. Y el gobierno, que se siente más cómodo inaugurando escuelas que negociando huelgas, se ve obligado a dedicar energía a apagar incendios. Cada huelga es un recordatorio. El Perú no es solo un proyecto educativo, es también un campo de fuerzas. En provincias la situación no es menos compleja. Las tensiones por tierras, por trabajo, por abusos locales, se mezclan con la política nacional. El Estado central, cuando mira hacia la sierra, ve orden público, ve pacificación. Ve autoridades, pero muchas veces no ve la textura de la vida cotidiana. La deuda, la servidumbre disfrazada, la violencia silenciosa. Y cuando esa violencia silenciosa se convierte en protesta, el Estado responde con el reflejo que conoce. Control. Pardo no es un dictador, no es un hombre de cuartel, pero gobierna un Estado que, cuando se siente amenazado, recurre a herramientas coercitivas, y ahí aparece otra contradicción. El liberalismo civilista defiende libertades en el papel, pero teme la libertad cuando se organiza en masa. La libertad individual es aceptable. La libertad colectiva, movilizada, asusta. Aún así, Pardo intenta mantener una imagen de legalidad, de república, de procedimiento. Esa imagen es su capital. Y también su vulnerabilidad, porque cuando aparece un adversario dispuesto a romper el procedimiento en nombre de un nuevo orden, el legalista queda expuesto. Si se mantiene fiel a la norma, puede perder el poder. Si rompe la norma para defenderse, se traiciona a sí mismo y pierde legitimidad. En 1918 el ambiente político se vuelve más eléctrico, Leguía intensifica su campaña, se presenta como el hombre capaz de superar el viejo civilismo, de abrir el Estado a nuevas fuerzas, de modernizar con más decisión. Sus seguidores hablan de renovación, sus adversarios hablan de ambición peligrosa. Pardo, desde el gobierno, intenta sostener el equilibrio institucional, pero cada movimiento se interpreta como maniobra. La ciudad siente la tensión. En los cafés se discute política con más nervio. En los periódicos los editoriales se vuelven más duros. En los cuarteles se escucha, en los sindicatos se calcula, en palacios se leen informes que intentan convertir el rumor en dato. Pero el rumor, cuando se vuelve masivo, es un dato en sí mismo. Y en medio de todo, la escuela sigue ahí, como un símbolo casi obstinado, maestros que cobran tarde, aulas con bancos gastados, niños que llegan descalzos, inspectores que escriben reportes sobre asistencia y disciplina. La modernización desde arriba tiene esa imagen. Un pizarrón limpio en un país con calles polvorientas, una lección de civismo mientras afuera se discute el precio del pan. Pardo, en su segundo mandato, parece gobernar dos países a la vez. Uno es el país del aula, el Perú que se puede formar, ordenar, educar, integrar con paciencia. El otro es el país de la calle, el Perú que exige, presiona, se organiza, se impacienta. Y esos dos países no se encuentran, se rozan, se chocan, se malinterpretan. Cuando se acerca 1919, la sensación de cuenta regresiva se vuelve casi física. No es solo el fin de un mandato, es la posibilidad de un cambio de régimen. El civilismo lo intuye, Leguía lo huele. La calle lo espera con una mezcla de esperanza y desconfianza. Y Pardo, el presidente que cree en la escuela como columna vertebral de la nación, se encuentra ante una paradoja cruel. El lenguaje de la modernización, que él ayudó a instalar, ahora puede ser usado por otro para desplazarlo, no con un discurso antiprogreso, sino con un discurso de progreso más agresivo, más personal, más dispuesto a romper la vieja arquitectura.
El Perú entra en 1919 con el aire cargado. Como antes de una tormenta en la costa, el cielo parece el mismo, pero la presión cambia. Se siente en la piel, se siente en las conversaciones, se siente en el modo en que la gente mira a la policía, a los políticos, a los militares. Pardo sigue en Palacio, rodeado de papeles, de ministros, de rutinas administrativas, pero el país ya no es rutina, es expectativa, es ansiedad. Es una calle que aprendió a reclamar y un sistema que no aprendió a absorberla. Y en esa tensión, el civilismo descubre su límite más íntimo. Puede construir escuelas, puede ordenar oficinas, puede redactar reglamentos impecables. Pero cuando la política se acelera y la legitimidad se disputa en la plaza, tanto como en el Congreso, la modernización desde arriba se queda sin suelo, porque el suelo ahora se mueve, y se mueve hacia un nuevo orden que promete modernizar lo que Pardo modernizó, pero sin pedir permiso a las viejas reglas que Pardo juró respetar. Abril de 1919 no llega como un mes cualquiera. Llega con esa luz limeña que parece limpia, y sin embargo no termina de despejar la bruma. En las mañanas, el aire trae sal del Pacífico y polvo de calles todavía sin asfaltar. En las tardes, el sol cae oblicuo sobre balcones y cornisas, y en los portales se habla más bajo de lo que se habla en los tranvías. Porque el tranvía, con su campanilla y su traqueteo, es un termómetro. Si la gente discute a gritos, es que algo se está rompiendo. José Pardo Ibarreda está en Palacio, pero no está en un palacio de cuento. Está en un edificio que huele a madera encerada, a tinta, a papel sellado, a despacho. Un presidente civilista vive rodeado de expedientes. El Estado que él imagina es eso. Una máquina de escribir que no se detiene, un archivo que crece, una firma que ordena. Y sin embargo, afuera, en la calle, el país se mueve con otra lógica. No la del sello, la del hambre, la del salario, la de la rabia. La guerra en Europa ya terminó, pero el final no trae alivio inmediato. Trae reajustes, trae inflación, trae especulación, trae esa sensación de que el mundo cambió de golpe y que los precios se enteraron antes que los sueldos. En los mercados, el regateo se vuelve más áspero. En las fondas, la porción se achica. En los talleres, el patrón mira el libro de cuentas y el obrero mira sus manos. Las mismas manos, las mismas horas, pero ahora alcanzan para menos. Y cuando la vida cotidiana se encarece, la política deja de ser un asunto de apellidos. En Lima y el Callao, la organización obrera ya no es una rareza pintoresca, es una red. Sociedades de resistencia, federaciones, comités, periódicos. Se discute la jornada, se discute el salario, se discute el derecho a parar. La huelga deja de ser un estallido aislado y empieza a parecerse a un método. Y el método, cuando se repite, se vuelve amenaza para un gobierno que se sostiene en la idea de continuidad. Pardo, que cree en la escuela como columna vertebral de la nación, se encuentra con un país que le exige respuestas que no caben en un plan de estudios. La escuela forma ciudadanos, sí, pero el obrero no puede esperar a que su hijo sea ciudadano dentro de 15 años. Necesita pan hoy, necesita horas hoy, necesita respeto hoy. El civilismo además llega a 1919 con el desgaste de décadas. No es solo un partido, es una forma de mandar, una forma de seleccionar ministros, de repartir cargos, de decidir obras, de negociar con los poderes locales, una forma de hablar, frases largas, conceptos de orden, progreso, instituciones, y del otro lado, cada vez más, una forma de responder, consignas cortas, demandas concretas, impaciencia. En ese choque, Pardo es un hombre de otra velocidad. No es un tribuno, no es un caudillo, no es un militar, es un administrador con fe en el procedimiento. Y el procedimiento, cuando el clima político se electriza, se vuelve un lujo. La sucesión presidencial, que en tiempos más tranquilos sería un calendario, en 1919 es una cuenta regresiva, porque no se trata solo de quién se sienta en el sillón. Se trata de quién controla el Estado en un momento en que el Estado, por primera vez en mucho tiempo, es interpelado desde abajo con fuerza sostenida, y ahí aparece Augusto B. Leguía como una figura que no entra en el molde civilista, pero tampoco se presenta como su negación absoluta. Ese es su talento. Leguía no dice voy a destruir la modernización, dice voy a acelerarla. No dice voy a cerrar escuelas, dice voy a abrir el país. No dice voy a volver al pasado, dice voy a inaugurar un tiempo nuevo. El lenguaje es parecido, la música distinta. Leguía ya fue presidente. Conoce el palacio, conoce los ministerios, conoce los bancos, conoce los directorios, conoce sobre todo el valor de la promesa,
Y en 1919, la promesa de un nuevo orden suena como una salida para muchos que están cansados del viejo orden sin saber exactamente qué vendrá después. La palabra nuevo tiene un brillo peligroso. Permite imaginar sin precisar. Pardo, en cambio, representa lo conocido, y lo conocido, cuando el país se siente apretado, se vuelve culpable por defecto. En los meses previos al golpe, la política se vuelve una guerra de nervios. Se habla de elecciones, se habla de candidaturas, se habla de maniobras, se sospecha de todo. Los periódicos se alinean, los editoriales se afilan. En los cafés del centro, donde se mezclan abogados, periodistas, empleados públicos, se repiten nombres como si fueran claves. Leguía, Pardo, Congreso, cuarteles. En los barrios populares, la conversación es menos abstracta. ¿Subirá otra vez el pan? ¿Habrá trabajo mañana? ¿Qué pasa si paramos? Y en los cuarteles se escucha, siempre se escucha. El Perú de la República Aristocrática nunca logró expulsar del todo la sombra del pronunciamiento. El golpe de 1914 contra Billinghurst lo dejó claro. Cuando la política civil se traba, el uniforme aparece como atajo. Pardo lo sabe. Por eso cuida la relación con las Fuerzas Armadas, con una mezcla de prudencia y necesidad. No puede gobernar contra ellas. Tampoco puede entregarse a ellas. Es un equilibrio delicado, casi doméstico. Presupuestos, ascensos, mandos, disciplina. Un Estado civilista necesita que el ejército sea obediente, pero el ejército necesita sentir que el Estado lo respeta. Y en tiempos de tensión, el respeto se mide en gestos. Mientras tanto, el símbolo preferido de Pardo, la escuela, sigue avanzando, pero con el cansancio de la realidad. Maestros que esperan su pago. Aulas donde el mapa del Perú cuelga torcido. Niños que aprenden a leer con libros gastados. Inspectores que viajan por caminos difíciles y vuelven con informes que describen ausencias, enfermedades, falta de materiales. La escuela existe. Y precisamente por existir, muestra el límite. No basta con abrir aulas. Si el país se incendia en la calle además ya no es solo obrera, es política. Es un espacio donde se disputa legitimidad, mítines, marchas, reuniones. La policía se convierte en actor visible. Y cada intervención policial es una escena que se comenta, se exagera, se convierte en relato. Un gobierno puede perder autoridad no solo por lo que hace, sino por cómo se cuenta lo que hace. Pardo intenta sostener la legalidad como si fuera una muralla. Pero la legalidad, cuando se percibe como propiedad de una élite, deja de ser muralla y se vuelve frontera. De un lado, los que deciden, del otro, los que obedecen. Y en 1919 demasiada gente está cansada de obedecer. La campaña de Leguía se alimenta de esa fatiga. Se presenta como el hombre capaz de romper el círculo de notables, de abrir el sistema, de modernizar con energía. Habla de reformas políticas, de un Estado más activo, de una nación que no puede seguir siendo administrada como un club. Y lo dice con un tono que no es el del civilismo. Menos protocolo, más impulso, menos procedimiento, más destino. Para Pardo eso es una amenaza doble. Porque no es un enemigo que venga con un programa reaccionario fácil de denunciar. Es un competidor que usa palabras parecidas a las suyas. Progreso, modernización, obras, pero las convierte en bandera de ruptura. Es como si alguien tomara el pizarrón del aula y lo sacara a la plaza para escribir otra lección. Más rápida, más agresiva, con tiza más gruesa. Y el tiempo se acorta. La sucesión de 1919 no solo inquieta por quién ganará, inquieta por cómo se ganará. El sistema electoral peruano de la época arrastra desconfianzas, prácticas de control local, influencias de notables, mecanismos que favorecen a quienes ya tienen poder. En ese contexto, cualquier resultado puede ser leído como fraude por el perdedor, y cuando el perdedor tiene ambición y contactos, el fraude se convierte en pretexto. Leguía empieza a insinuar que no aceptará una derrota fabricada. Sus seguidores repiten la idea: la calle escucha, los cuarteles escuchan. Y el gobierno, atrapado en su propia lógica institucional, responde con lo que sabe: procedimientos, garantías formales, control administrativo. Pero el adversario no está jugando solo en el tablero del procedimiento, está jugando en el tablero de la presión. En julio Lima se siente más tensa. No es una tensión que se vea en un solo lugar, es una tensión que se filtra en el modo en que se cierran las puertas más temprano, en el modo en que los rumores corren más rápido que las noticias, en el modo en que la gente mira a los soldados cuando pasan, en el modo en que los políticos hablan de orden, como si el orden fuera un animal nervioso que puede escaparse. Pardo sigue siendo Pardo, sobrio, contenido, convencido de que el Estado debe mantenerse dentro de la ley. Pero esa convicción, que en su mente es fortaleza, en la práctica se vuelve rigidez.
porque el golpe que se prepara no va a pedir permiso. La madrugada del 4 de julio de 1919, una fecha que quedará como bisagra, el nuevo orden deja de ser consigna y se vuelve hecho. Leguía, con apoyo militar, ejecuta el golpe de Estado. No es un estallido espontáneo. Es una operación. Hay coordinación, hay mandos, hay ocupación de puntos clave. El palacio, el Congreso, los centros de poder. La política, de pronto, se reduce a lo esencial. ¿Quién controla la fuerza? El Congreso es disuelto. La legalidad que Pardo defendía como estructura se desarma en horas, y el presidente, el hombre del procedimiento, queda atrapado en la paradoja más cruel. Su respeto por las formas no lo protege de quien está dispuesto a romperlas en nombre de un futuro más moderno. La escena tiene algo de ironía histórica. Pardo, identificado con la modernización educativa y administrativa, es derrocado por un proyecto que se presenta como modernizador. No es el pasado contra el futuro. Es un futuro contra otro futuro. Uno lento, institucional, de aula, otro rápido, personalista, de calle y cuartel. Y ahí, en ese cruce, se revela el límite del civilismo. Podía construir Estado, pero no podía construir una base social amplia que defendiera ese Estado cuando llegara la tormenta. Podía abrir escuelas, pero no podía convertir a la escuela en un pacto político que incluyera a los que estaban afuera del club. Podía ordenar oficinas, pero no podía ordenar la ansiedad de un país que ya no aceptaba ser administrado desde arriba sin participar. Pardo es depuesto. Su gobierno termina no con una derrota electoral clara, no con una transición ordenada, sino con la interrupción que el civilismo siempre dijo combatir, y el golpe no solo lo saca a él, hiere a todo un modo de entender la república. Leguía inaugura lo que se conocerá como el oncenio, un periodo largo, de concentración de poder, de reformas y obras, de endeudamiento y control, de modernización material y autoritarismo político. El nuevo orden se instala con la promesa de hacer lo que el viejo orden no pudo: integrar, construir, acelerar, pero lo hace con herramientas que Pardo, por convicción y por estilo, evitaba. La personalización del poder, la subordinación de instituciones, la reescritura de reglas. Para Pardo el golpe es también una derrota íntima, porque su vida política se construyó sobre la idea de que el Perú podía salir del ciclo de caudillos y pronunciamientos mediante educación, administración y legalidad, y ahora, otra vez, el país le demuestra que la legalidad sin fuerza social es frágil, que la escuela sin calle no alcanza, que el aula puede formar pero no puede defenderse sola cuando la plaza decide otra cosa. Después del golpe, Pardo no desaparece como un personaje menor, pero su tiempo como conductor del Estado se termina. Su figura queda asociada a un mundo que se retira, el de los presidentes civiles que gobiernan con el Congreso como escenario principal, con el partido de notables como columna, con la idea de que el país se puede conducir como una institución bien administrada. El Perú, en cambio, entra en otra etapa, más ruidosa, más centralizada en un líder, más ambiciosa en obras, más dura en control. Pardo vive lo suficiente para ver cómo el nuevo orden envejece, para ver cómo la promesa de modernización puede convivir con la censura, con la persecución, con la disciplina impuesta, para ver cómo la palabra progreso puede ser usada tanto para abrir escuelas como para cerrar bocas, para ver, en suma, que la modernización no es una dirección única, sino un campo de disputa. ¿Quién moderniza? ¿Para quién? ¿Con qué reglas? ¿Con qué costos? Y su biografía, vista desde ese final abrupto, adquiere un tono casi trágico, sin necesidad de adornos. Un hombre que apostó por el aula como herramienta de nación, termina derrotado por la política de la calle y del cuartel. Un liberal que creyó en instituciones termina expulsado por una ruptura institucional. Un modernizador desde arriba termina reemplazado por otro modernizador que promete hacerlo todo más rápido, más grande, más definitivo. En los años posteriores, el nombre de José Pardo y Barreda queda como referencia de una época, la del civilismo, la de la república, aristocrática en su fase madura y luego en su declive. Para algunos, el presidente educador, el administrador serio, el hombre que expandió la escuela y profesionalizó el Estado. Para otros, el representante de una élite que reformaba sin tocar el corazón de la desigualdad, que modernizaba sin democratizar del todo, que hablaba de ciudadanía mientras el país real seguía dividido por clase, región y lengua. Pero incluso esa disputa sobre su legado tiene un detalle revelador. Nadie discute que la escuela fue su obsesión. La escuela como edificio, como presupuesto, como maestro, como programa, la escuela como promesa de un Perú que se aprende,
Y al mismo tiempo, la calle como recordatorio de un Perú que no espera. Pardo muere en 1947, en un país que ya es otro, con nuevas generaciones, nuevas luchas, nuevos lenguajes políticos. Pero la escena de 1919 sigue proyectando su sombra. El momento en que el estado de los papeles y las aulas fue superado por el estado de la urgencia y la fuerza. El momento en que la modernización dejó de ser un consenso de élites y se convirtió en una bandera disputada, capaz de justificar tanto reformas como golpes, y quizá por eso su historia no se deja reducir a una estatua ni a una condena, porque en José Pardo y Barreda conviven dos verdades que el Perú del siglo XX aprenderá una y otra vez, a veces con dolor: que educar es construir futuro, sí, pero que el futuro no llega si el presente se desmorona, y que ordenar el Estado es necesario, pero el Estado no se sostiene solo con reglamentos cuando la sociedad, por fin, decide hablar en voz alta.